Bueno, vamos a empezar antes de afrontar, digamos, lo que es la explicación de la teoría. Vamos a ver cómo se resuelven un poquito los ejercicios de esta parte. Entonces, en vuestras máquinas virtuales tendréis instalado la base de datos sobre la que vais a trabajar, sobre la de HR en este caso. ¿Qué ocurre? Que nosotros en esta unidad lo que vamos a ir es cambiando los datos. Vamos a aprender cómo insertar nuevos datos o borrarlos o modificar los que ya existen. ¿Qué ocurre? Que para el juez la base de datos permanece intacta, porque imaginaos que se permitiera que cada uno de vosotros modificarais la base de datos, quiere decir que si uno hace bien el ejercicio, el otro lo tendría ya hecho. ¿De acuerdo? Entonces, para el juez, la base de datos siempre está en su estado inicial, es decir, nada más ejecutar el script. Si yo quiero mantener ese estado inicial, tengo siempre que guardar lo que vamos a hacer en una transacción que luego veremos en una de las tutorías para que nos sirve un poquito más en profundidad, que luego pueda yo deshacer el rollback ¿vale? Entonces empieza la transacción con el begin. Esta sería, por ejemplo, la solución al ejercicio. Esta es mi comprobación, a ver si es verdad que el ejercicio ha hecho lo que yo quería, en este caso, pues que ese país de España, que en principio no estaba, aparezca en la lista. Y una vez que sé que le he dado una instrucción correcta, una sentencia correcta, y he comprobado que mi sentencia hace lo que yo quiero, pues volvemos a dejar la base de datos como estaba. Entonces, cualquier solución que vosotros vayáis a intentar en el juez tiene que ser esto que está en negrita, ¿vale? Lo demás es para que vuestra base de datos no se cambie y podáis siempre tener la base de datos en su estado inicial. Si en algún caso se os olvida hacer el rollback, pues hombre, si es una inserción podéis hacer el borrado de esa fila, o en el peor de los casos tener que volver a ejecutar todo el script que ya pasé de HR, ¿vale? Y si no está por ahí, pues os lo paso otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, procurad siempre que vayáis a hacer las pruebas, hacer el begin y el rollback. Lo podemos hacer. Vale, si yo me voy ahora a la máquina virtual, lo puedo hacer desde aquí mismo, a ver, en HR. Aquí tengo el HR conectado, ¿vale? Entonces yo puedo ejecutar paso a paso todo esto, por ejemplo, control intro, pues ya hemos empezado la transacción. Hago la sentencia, parece que algo ha hecho porque hay un 1, eso es que ha modificado una fila. Compruebo si entre la lista de países ahora al final está España, y si parece que está España, y hago el rollback, con lo cual deshago lo último que se había hecho, que es, si yo vuelvo a hacer el select, debería haber desaparecido España, ¿vale? Entonces yo vuelvo a tener, que no me ha salido del todo bien porque aquí era España, pues lo vuelvo a intentar, ¿vale? Y hago el begin, control intro, simplemente vuelvo a insertarla, vuelvo a ver si se ha introducido ya con los valores correctos y vuelvo a deshacer, ¿vale? Con lo cual mi base de datos, todo lo que haga entre un begin y un rollback, siempre y cuando no sean DDL, que eso ya hace otras cosas, va a dejar inalterada la base de datos. Entonces, si yo tengo que hacer uno de los ejercicios, lo que voy a hacer es fijarme, ¿vale? Esto empieza aquí, yo dejo el begin y el rollback, lo voy a dejar, ¿vale? Bueno, voy a dejar el insert aunque sea medio, porque a lo mejor lo necesito.
aquí simplemente eso es un comentario, el menos es un comentario, ¿vale? Voy a quitar el select. Yo todo lo que vaya haciendo entre el begin y el rollback. Entonces, aquí me dice en el ejercicio, crea el departamento de desarrollo web con los siguientes datos, ¿vale? Pues estos son los atributos que yo tengo que poner para probarlo. Insert into departments, y aquí los atributos, donde le pongo una coma entre cada uno. Y luego los valores, que son los que tengo por aquí abajo. Y lo mismo con la coma. Esto, como es un texto, le pondré las comillas, luego una coma y otra coma aquí, ¿vale? Antes de hacer el rollback, lo que a mí me pone con las siguientes entradas tengo que obtener esta salida, es porque yo, para comparar, tendré que ejecutar esto. Una vez que haya hecho mi solución, ejecuto aquí la sentencia y vamos a ver si esta sentencia, después de haber hecho la inserción, me da el resultado esperado, ¿vale? Pues empiezo, que no se me olvide, el begin, luego la inserción, que sí parece que se ha hecho, hago el select y efectivamente aparecen dos filas, ¿vale? IT, ¿vale? 103, 1400 y 280, pues yo lo comparo aquí, ¿no? Yo lo comparo y como parece que está bien, pues ya trasladaría esta sentencia únicamente, que es lo que parece que me ha dado el resultado correcto, la trasladaría al juez. Bueno, se estaba intentando, me he dado cuenta porque no ha funcionado el juez, y no es porque no funcionara el juez, sino porque me había quedado sin red. A ver ahora qué le pasa a la cámara. ¿Qué pasa? Bueno, a ver si un segundo. Ahora, que es que tenía dos veces abierta la sesión. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. A ver si sigue grabando, sí. Bueno, luego cortaré todo esto. Vale, estábamos diciendo que todas las sentencias... Ahora no me oís. ¿Y ahora? Ahora. Vale, bueno, entonces se me había quedado una de las dos sesiones que tenía abiertas, una con micro y otra sin micro, y he cerrado la que tenía el micro abierto. Bueno, lo que estábamos intentando comentar, que cualquier sentencia que vayáis a probar en vuestro propio equipo, encerrarla entre el begin y el rollback, para que esto se llamará una transacción. Entonces todo lo que se hace entre el begin y el rollback se deshace al ejecutar
ese rollback, ¿vale? Entonces siempre volveremos a tener la base de datos como la teníamos inicialmente. Vale, estábamos intentando enseñaros entonces cómo teníamos que ejecutar una sentencia que estábamos probando con el juez. Vale. Y creo que esta parte, decidme si me equivoco o no, esto sí que habéis llegado a escucharlo, es que no sé cuándo se me ha ido la red. Entonces creo que esa parte sí que estaba transmitiendo, y luego iba a poner, una vez que he encontrado la solución y que al ejecutar el select que yo colocaba he colocado aquí, si el resultado de ese select me da el mismo que el que tengo en el juez, pues se supone que mi sentencia es correcta, con lo cual la sentencia que debo trasladar al juez es simplemente la del DML. Puede ser una o pueden ser varias, a lo mejor hay que insertar una y posteriormente insertar otra en otra tabla, o insertar una y modificar otra, entonces puede haber más de un insert, pero la prueba, que es la que el juez me pone aquí, esta prueba no hay que trasladarla, entonces solo haríamos ese insert. Le pongo aquí el Postgre y ahora ya sí, vale, me dice que es correcto, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la manera de cómo interpretar lo que yo pongo de ejemplo, para que veáis que utilizo la sentencia select, que va a ser la que me va a indicar si la salida es la misma o no, la del rollback y la del begin. Eso es lo que tenemos que utilizar cuando estemos trabajando con el juez. ¿Alguna duda con respecto a esto y a las dificultades que hemos tenido? ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Hay que poner el begin, lo de negrita, y el rollback en nuestro terminal, por así decirlo, ¿no? En vuestro equipo, aquí, en el juez, solo la que está en negrita, digamos. Sí, pero en nuestro terminal, para que todo vuelva. Sí, en vuestra máquina virtual o en el terminal, me da igual si lo hacéis aquí o si lo hacéis en el terminal, ¿vale? Tiene que ser el begin, el rollback, la sentencia que utiliza el juez para saber si es correcto o no, que es la que me va a dar la salida de cómo se ha quedado la base de datos o parte de la base de datos después de la ejecución, y ya aquí vuestras sentencias. Este es el ejercicio. Entonces, begin y rollback siempre. Y no solo hay que escribirlo, hay que asegurarse que lo ejecutamos. Es decir, si yo lo hago esto en el terminal, si copio y pego en un terminal, vamos a poner, estamos con alumno, he puesto todos. Tendría que ponerla una a una, porque si no, porque lo toma solo como una sentencia y se me queda aquí. Vale, tendré que ir, si lo hago desde terminal, tengo que ir poco a poco. Begin, aquí me denota que estamos dentro de la transacción con el asterisco, hago el insert, hago el insert, no, es que el insert me está dando las comillas mal.
No, pero hay algo en el insert que... Vale, ahora sí. El salto de este salto no me lo ha cogido bien. Es este. Si no le pongo ese tipo de salto, esto parece que se me lo coge bien. A ver. Vamos a hacer el rollback. Si no estamos en medio, vale. No. Los saltos de línea estos son los que parece que no me cogen bien, ¿eh? ¿No será algo que por el insert que lo está cogiendo también? ¿Que lo estoy, perdón? Pone begin, insert into the partners, todo lo demás a eso. ¿No? Todo lo demás, perdona. Digo así, prueba así ahora mismo. No. Sí, ahora sí. No, me dice que begin, pero está... No lo ha hecho. Ya no sé por dónde voy. A ver, a ver si es que aquí no había terminado el rollback. Alberto, es poco a poco en el terminal. No, si lo que pasa... Ahora sí. Ahora hago el select. Es que también veremos lo de bloqueos en otra. Entonces, como esta estaba modificando la misma tabla en el terminal, pero aquí no había hecho el rollback y era sobre la misma tabla y sobre incluso las mismas claves que estaba modificando, pues no me dejaba terminar en el terminal hasta que no confirmara o deshiciera esta transacción, ¿vale? Entonces, al hacer el rollback en el dbeaver, entonces ya sí me permite continuar con la otra transacción en el terminal. Ahora por eso hay que llevar cuidado, porque cuando se quiere haciendo una transacción no te deja hacer. Sí, por eso hay que terminarla. Bueno, lo que pasa es que, claro, no es normal tener dos terminales propias abiertas y una transacción en medio, ¿vale? Lo normal es que las transacciones estén en la aplicación. Entonces una aplicación termina la transacción más o menos rápida y no se queda medio esperando y abre otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces es difícil que se dé una situación de esta, sí de bloqueo, porque puede ser que en la misma aplicación se den las circunstancias de que haya dos usuarios intentando comprar el mismo producto, ¿vale? Imaginaos esa situación, entonces solo uno de ellos podría terminar de comprarlo, pero en principio se liberarían. Solo hay algún fenómeno que podría dar lugar a que dos transacciones, cada una de ellas ejecutándose posiblemente en distinto orden, bloquee cada una de ellas una tabla que necesite la otra transacción, ¿vale? Y en ese caso sí que hay un bloqueo simultáneo
y es algo más complicado de resolver. Pero en este caso lo normal es que yo no tuviera dos terminales abiertas. Bueno, pero sí. El begin y el rollback se utiliza aparte para ejemplos como estos que es para no grabar los datos. Sí, claro que sí se utiliza, sí. Se debe utilizar, ¿vale? Entonces hay incluso elementos de la aplicación que o te obligan a utilizar una transacción o te aconsejan utilizar una transacción. Las transacciones son importantes, ¿vale? Imaginaos cuando estáis pagando, ¿de acuerdo? Digamos que eso es una transacción. Cuando estáis pagando en una página web y ahora el sistema de pagos os pide confirmación al banco, os pide que deis confirmación en el banco, esa acción o se hace con todo o no se hace, ¿vale? Entonces claro que son importantes las transacciones. Sí, pero sí. Los pagos sí quedan registrados. No, pero queda registrado en un lugar externo, ¿vale? Es decir, digamos que el banco, tú haces una reserva en una butaca de un concierto, de un cine, ¿vale? Entonces esa reserva tú la haces, pero se completa cuando esté todo el círculo hecho. Si no, la reserva automáticamente se debería anular si no has conseguido terminar el círculo en un tiempo prudencial, teniendo en cuenta incluso que actúan elementos externos a tu aplicación. Entonces tiene que ser todo. Si no has conseguido, deshaces, ¿vale? Y deshacer puede ser, en este caso, no haber tenido en cuenta, no ponerle otra vez la reserva, sino no tener en cuenta lo que se ha hecho hasta ese momento, con lo cual la reserva ya no existe para ese usuario. Ya, pero la acción del begin y el rollback, como si dijéramos, no cogería todo el proceso, sino parte de esa transacción, ¿no? Porque entiendo que lo que hace es borrar lo que viene por detrás. O sea, el begin es como si fueran unos paréntesis. O sea, se está utilizando para que no se grabe. En nuestro caso, nosotros lo utilizamos para que cualquier acción que modifique nuestras tablas de la base de datos no tenga efecto, ¿vale? Pero no siempre, yo le he dado ese uso, pero no se inventaron con el uso, evidentemente, de utilizarlo en el web. Se inventaron, tú imagínate que haces una reserva y dices, vale, hay alguien que quiere hacer una reserva, pues yo hago el begin y aquí empieza. Pero no, tendría que verlo, Alberto, me lo está explicando, y si no viera cómo se aplica, no me da cuenta. Sí, pero tú aquí dices, pues yo inserto una reserva, ¿vale? Y además inserto también en pagos. Imagínate, ¿vale? Con lo que sea. Son dos acciones. Y ahora aquí hay una acción que puede ser de un procedimiento que ya veremos, pues pido confirmación al banco, lo que sea. Si esto falla, se hace directamente el rollback. No tienes tú que ir haciendo el delete de aquí, ¿vale? Y el delete de aquí. No hay que hacerlo. El gestor de la base de datos ya sabe lo que se ha modificado y sabe qué es lo que tiene que deshacer. Pero si se confirma, si la confirmación se hace y tiene el rollback. No, aquí tú tendrías un if, ¿vale? Vale. Dice, pues aquí sería. Vale. Si no, vale. Le está dando la salida por que si lo acepta hace una cosa y si claro, aquí sería commit y si no, pues rollback. Vale, como si fuera en programación. Claro, eso luego, evidentemente, esto es dentro normalmente de aplicaciones.
o de algún administrador que quiera, pues tengo que incrementar el sueldo de los empleados, pues antes de incrementar voy a poner una transacción por si me equivoco en algo, poder volver, y tú haces ahí todo lo que quieras. Sí, vale. Entonces las transacciones es para eso, por si lo que yo estoy probando resulta que me he equivocado, ¿vale? Que es posible. Vale, entonces esto lo dejamos así y nos vamos a la presentación, que nos hemos comido mucho tiempo de aquí, que la presentación era esta, aunque de todas formas evidentemente estamos trabajando sobre lo que tendríamos que ver hoy. Eso es cómo resolver los ejercicios, pero ¿ejercicios de qué? Pues ejercicios de modificación de los datos existentes en una o más tablas. Yo os dije y os he insistido que cuando utilizábamos DDL, siempre que generábamos algún tipo de objeto o un índice o una vista, siempre es generar nuevo, sería un create, el modificar un objeto nuevo es un alter y el borrarlo es drop, ¿vale? Entonces esas son las tres operaciones que se pueden hacer con los objetos de la base de datos. Ahora bien, cuando hablamos de filas y solo de filas, ya cambia. Entonces, si yo quiero añadir una nueva fila, es un insert, ¿vale? Vamos a imaginarnos que tenemos, después de haber hecho el select asterisco from departments, pues tengo esas 4 filas, ¿vale? Si yo utilizo un insert y todo va bien, el resultado de esa nueva fila sería que incrementaría el número de filas, es decir, lo que hablábamos de cardinalidad de la tabla, ¿vale? Entonces, un insert, si todo sale bien, lo que provoca es un incremento en el número de filas, ¿vale? Hasta ahí bien. Ya no sería un create. Para las filas de una tabla ya no es el create, ¿vale? El create para las tablas, para los índices, para las vistas, ¿vale? Pero, o luego los procedimientos, las funciones, o los disparadores. Pero para las filas, si yo quiero añadir una fila, sería un insert. Entonces ya veis que de una tabla que tiene 4 filas, hago un insert con sus valores y consigo una tabla que en este caso ya tendría 5 filas. En cambio, en el caso de la actualización, que si estuviéramos en DDL sería el alter, en el caso de que queramos modificar alguna fila, no modificar el número de filas, ¿vale? Queremos modificar el contenido de alguna fila. En este caso nos dice el update, siempre que yo haga una actualización, un update, voy a mantener el número de filas. Puede ser que cambien los valores que haya dentro de las filas, pero el número no varía, ¿vale? Entonces, si yo parto de una tabla que tiene 4 filas y le hago una actualización, un update, diciendo que todos los departamentos van a tener la localidad de Cartagena, voy a seguir teniendo el mismo número de filas. Lo que pasa es que el contenido sí que ha cambiado. Entonces hay que llevar cuidado porque, por ejemplo, imaginaos que aquí en el departamento 20 resulta que no tenía la localidad puesta, estaba nulo. Y yo digo, pues añadirle al departamento 20 la localidad de Cartagena. Pues parece que añadir es un insert, ¿vale? Pero ahí no es un insert. El insert provocaría más filas y en este caso lo que yo quiero es, en un atributo que tenía un valor null, asignarle un valor nuevo, ¿vale? Añadirle la localidad al departamento 20, pero no cambia el número de filas, con lo cual en este caso sería un update, y lo que nos queda es, hemos dicho que el insert añade filas, el update mantiene el número de filas
y nos queda el caso en el que nosotros queramos eliminar alguna fila. ¿Vale? Partimos de la misma tabla con 4 filas. Al hacer un delete en la tabla depth, en este caso, lo que conseguimos es que una de las filas desaparecería. Entonces, siempre que yo vaya a modificar datos, no modificar estructuras de las tablas, siempre que yo vaya a modificar datos, me tengo que fijar en si la tabla resultante va a tener más, menos o el mismo número de filas. Si va a tener más, yo ya sé a partir de ese momento que tengo que hacer un insert. Si va a tener menos, yo ya sé desde ese momento que voy a tener que utilizar un delete. Y si va a mantener el mismo número de filas, tendré que hacer un update, un date. Eso hay que tenerlo lo más claro, porque a partir de ahí ya lo siguiente es simplemente sintaxis. ¿Vale? Y la sintaxis del insert es insert into, que habrá que ponerlo, el nombre de la tabla en el que voy a añadir los datos, el value es este, junto con los datos. Fijaos, bueno, dice que en este caso los corchetes, ya hemos dicho en alguna ocasión, que indican que ese elemento es opcional. En este caso no habría por qué decir las columnas de las que consta la tabla. Lo que sí es obligatorio, evidentemente, si yo voy a añadir filas a una tabla, es decir, qué datos van a tener esas filas. Entonces, puede que algunos sí, alguna columna a lo mejor me la puedo saltar. ¿En qué casos podré no dar el valor de alguna de las columnas? Pues podré evitar dar alguno de los valores siempre y cuando ese valor pueda ser null. Si la columna está definida como not null, ya no puedo evitar dar un valor a una columna, porque me daría un error, me diría no se está cumpliendo la restricción null de este atributo. Bien, si yo no indico cuáles son las columnas que voy a utilizar para dar los valores, es que tendré que poner aquí todos los valores, porque el gestor de base de datos no va a adivinar. Luego ya con el chat GPT a lo mejor resulta que el gestor de la base de datos adivina qué es lo que yo quiero insertar, pero de momento con los medios que tenemos y con los gestores de base de datos con los que trabajamos, si yo no le digo cuáles son las columnas sobre las que sí voy a añadir datos, es porque aquí en valores van a aparecer todos. ¿De acuerdo? Si hay alguno que no sé y que puede ser null, pues le podría poner null, pero si la tabla tiene cuatro columnas, aquí tengo que poner 4 valores. Si yo le digo, no, pero es que solo me sé estos 2 y le pongo aquí los 2 atributos que me sé, pues ya está, valores 2. Evidentemente tengo que poner tantos valores como columnas espera insertar. ¿Vale? Dime, Javier. Yo puedo, si tiene el default, no darle ese valor sabiendo que se le va a asignar el valor por defecto, pero siempre indicando el mismo número de columnas que espera recibir, ¿vale? Es decir, si yo aquí, por ejemplo, la localidad, le digo por defecto la localidad que sea en Cartagena, ¿vale? Entonces, localidad no tendría por qué añadirlo. ¿Okay? Pondría simplemente no de name y aquí 50 y programming. Ese no hace falta que se lo dé. ¿Vale? Aunque lo haya puesto como not null, siempre y cuando le haya dado un valor por defecto, pues cogería el valor por defecto. ¿Vale? Bien, en este caso sí que estamos indicando todos
los nombres de las columnas que voy a las cuales le voy a facilitar valores, y los 3 valores, cada uno de ellos evidentemente en orden. El 50 es el valor correspondiente a depth.no, el programming es el de dname y Cartagena es el de loc. Entonces van en orden, no solo hay que asignarlos todos los que son, sino que hay que asignarlos en el orden en el que yo he establecido. Este orden sí se puede cambiar. Si yo cambio el orden aquí de name, depth.no y loc, pues podría poner programming antes que 50, ¿vale? Lo que sí tiene que coincidir es el orden de la especificación de la lista de atributos con respecto a la lista de valores. Por lo demás, eso es. Lo que pasa es, si damos, dice, todos los valores a todas las columnas y en el mismo orden en el que fueron definidas, entonces no haría falta en este caso poner esos 3 nombres de columna. Ese sería el insert, que repito, en este caso, pues lo que hemos dicho, sobraría la lista de nombres de atributos, de columna. Bien, en algunos casos podríamos nosotros, el insert que hemos visto inserta una fila, porque le hemos dado valores correspondientes a una sola fila, pero habrá veces que a lo mejor nos interese añadir varios registros de una vez. Entonces yo puedo utilizar un insert y que se inserten tantas filas como me indique el resultado de un select. Entonces yo hago un select y eso me genera 4 filas y yo quiero que esas 4 filas se inserten en una tabla, pues podría insertar 4 de una vez, siempre y cuando haga bien el select y con las mismas restricciones. Evidentemente, si la tabla depth tiene 3 atributos y los 3 no nulos, pues yo el select tiene que dar como resultado una tabla o 4 registros, pero que tengan 3 columnas y con y los valores de esas columnas con un valor que no sea nulo. ¿De acuerdo? Entonces el select tiene que ser compatible con el insert que yo voy a utilizar. Entonces en este caso sería insert into el nombre de la tabla, la lista de las columnas, y ya no aparece el values, ¿vale? Sino que directamente insert into select y le digo el select que voy a utilizar, ¿vale? Pues aquí tenéis, si yo quiero insertar dentro de departamentos, ¿vale? En este caso sería una tabla diferente, ¿vale? Pero lo voy a coger del HR Departments, digamos que son 2 tablas diferentes, donde voy a hacer una consulta sobre HR Departments y lo voy a meter en una tabla depth, ¿vale? Yo podría coger, por ejemplo, a ver, aquí hay. Puedo hacer una sobre, porque la tabla depth no la tengo. Lo normal es eso, es utilizar una tabla, valores de una tabla en otra. Por ejemplo, vamos a meter en GeoHistory a algún empleado, ¿vale? Porque eso sí que está por ahí. Sí que hay algún ejercicio con eso, pues a todos los que son, imaginaos que yo quiero meter aquí en GeoHistory a todos los que son ahora mismo jefes de algo, ¿vale? Pues entonces tendré que hacer un insert con select, y eso casi que lo hago mejor. Venga, desde aquí, porque ya tengo el begin y el end, y aquí puedo hacer el GeoHistory.
tendré que decirle, bueno, en Job History casi todas las columnas son no nulas, o sea que le tengo que decir, vale, prácticamente todas las columnas excepto Department ID, que creo que no era obligatorio, pero bueno, lo podemos dar todos. Si yo utilizo Insert into Job History Select, hemos dicho que Job History tiene 1, 2, 3, 4 y 5, pues yo este Select tengo que poner, ¿vale?, o como mucho 4, siempre y cuando no le ponga el Department ID. En este caso from employees, ¿vale?, y hemos dicho donde su employee ID, ¿vale?, está dentro de los departments, por ejemplo, ¿vale? Esto en principio me daría todos los que son los jefes de algún departamento. Pues yo quiero que todos aquellos que estén aquí en este listado de jefe de departamento, sacarle algunos datos. El employee ID, por ejemplo, el siguiente dato que es de tiempo, pues del año pasado, el end date va a ser hoy, el job ID es el mismo que tiene el empleado ID, es decir, estamos en la tabla empleados, pero también existe un job ID dentro de empleados y el department ID el que tenía, ¿vale? Yo puedo hacer entonces, dime cuántos filas hay dentro de Job History, ¿vale? Y esto ahora mismo, antes de empezar la transacción, me dice que hay 10, ¿vale? Pues vamos a empezar la transacción. Intento hacer el insert, dice que se han insertado 11, miro a ver si es verdad que se han insertado, es verdad, 10 más 11 me ha dado el 21, y ahora que había quitado yo esto por aquí, vamos a dejar el rollback también solo, ¿vale? Y volvemos a tener los 10 iniciales, ¿de acuerdo? Entonces esto es un insert con un select. El select sé hacerlo si yo simplemente hago el select, me dice los 11 registros que va a insertar. Fijaos que tienen evidentemente el mismo número de columnas que el que tiene Job History, y entonces cada una de estas filas, en este caso 11, se insertarían en la tabla Job History, dando lugar a eso, a las 10 filas que ya tenía más las 11 que hemos insertado. Eso es utilizar un select para alimentar un insert, para dotar de datos al insert. Dime, Javier. Alberto, entiendo que ese select no haría falta que incluyese el número de las columnas con los números de las columnas donde se van a insertar los datos. No, lo que va a hacer es coger los valores, es decir, si yo a una de ellas le digo, ¿perdón? Coge el primero para el primero, el segundo. Eso es. Eso sí, tienen que estar en orden. Si yo le cambio a este select y le pongo un alias, por ejemplo, ¿vale? Aquí pone empleado, fíjate que este ni siquiera le pone nombre, ¿vale? Hacemos el begin otra vez, hacemos el insert y de todas formas se insertan las 11 filas, ¿vale? Y ya está.
con lo cual volvemos a tenerlo bien. Sí. Bien, y nos queda una posibilidad. El próximo día ya, si acaso, vemos cómo insertar desde aquí, desde el entorno gráfico, que también es interesante, pero nos ha pillado el tiempo con esto, con el parón de la red, y nos queda la posibilidad de utilizar insert con sus consultas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en cualquiera de estos valores, esos valores los puedo obtener de una subconsulta. Yo digo, pues mira, vamos a insertar en la tabla dep el dep de INEO los 50, el nombre del departamento es DAO, pero ¿y la localidad? Bueno, pues la localidad yo quiero coger, ¿vale?, de HR Departments con un join con locations, quiero coger el nombre del departamento que es IT. De todos los departamentos que hay, busca el que se llama IT, mira a ver dónde está localizado, en qué ciudad está localizado ese departamento IT, y el resultado lo pones como localidad de aquí. Evidentemente, a ver, esto sí lo podría copiar, no voy a dejarlo de aquí. A ver, un segundo. Sí, lo tengo yo por aquí. Vale, si yo hago esto como subconsulta, como si tengo HR, como sí que tengo HR por aquí, le quito aquí departments y le quito aquí HR también. Me sobra esta que es de la subconsulta. Vale, me dice South Lake. Ejecutando todo esto, eso me da South Lake. Pues yo, lo que pasa, esta sí que no la voy a poder ejecutar. Vale, el meter esta subconsulta dentro de este insert haría que ese resultado South Lake se sustituyera por todo esto, ¿vale?, o sustituyera más bien a todo esto, con lo cual estaríamos asignando al log el resultado de una subconsulta, ¿vale? Así también lo podemos utilizar. Entonces, una consulta, o bien para alimentar el insert con varias filas, o bien obtener el valor de uno de los atributos a partir de una subconsulta. ¿De acuerdo? Y hasta aquí teníamos que llegar. Bueno, nos quedaba eso, utilizar el entorno gráfico para poder hacer insert o hacer delete o hacer el update. Pero bueno, eso lo veremos el próximo día. ¿De acuerdo? Gracias. Venga, vosotros, y disculpad por los problemas de la red.